¿Cómo nos encontramos hoy? Bueno, esperemos poder terminar el día de hoy con este pasaje, una semana difícil. Ahí la llevaba ya hasta esta última alabanza. Así que vamos a comenzar. Es difícil estar aquí y poder predicar. Muchas veces lo que no podemos vivir al 100%, y pues es con ayuda de Dios. El Señor es bueno. Y traía una introducción muy amplia, pero como tengo intención de terminar, y aparte tenemos la celebración de la Santa Cena, pues me voy a brincar toda la introducción, que perdí mucho tiempo en haciéndola. Y me voy a ir hasta lo que el 31 de octubre, este viernes, estuvimos pues como iglesia universal, yo creo, debería ser así, como una iglesia evangélica. Se cumplieron 508 años de la Reforma protestante. Muchos le ponen la Reforma de Martín Lutero, ¿no? Si no saben mucho acerca de la Reforma, pues como decía Emilio ahorita, ¿no? ¿De dónde viene mi cristianismo? Yo creo que la Reforma tiene mucho que ver. Nos ha permitido estar aquí de manera libre, cómoda, escuchando la palabra de Dios en una Biblia de nuestro idioma. Y eso es importante, algo que no era posible antes. Una etapa de oscurantismo donde la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, pues controlaba pues la palabra de Dios, escrita solamente para los que podían entender y hablar el latín, pues la gente pudiente tal vez, y pues todo lo que era el sistema sacerdotal de obispos. Pero pues había una corrupción tremenda, una inmoralidad tremenda. Hubo una época, ¿no?, que se le llama el Gran Cisma, donde hubo 3 papas, donde estaba tan dividido todo eso, y pues la iglesia y las creencias en medio de ello, ¿no? Hubo algo que se llamó la prerreforma, ¿no?, de John Whitfield, Juan Hus y entre otros, ¿no?, del mismo siglo VI, Agustín, pero pues no pudieron. También el Señor usando pues las circunstancias, los tiempos, los momentos, y para los años de 1500 pues ya estaba lo que era la revolución industrial, se inventó la imprenta, y pues antes salía nada más alguien a decir algo que estaba en contra de la iglesia y nomás lo quemaban y ya. Pero cuando salió la imprenta no podían pues quemar todos los escritos de Lutero, se duplicaban, y pues esto llevó pues a transformar la iglesia. No era la intención de Martín Lutero, él tenía con su propio corazón mucho que hacer, ¿no? No encontraba paz. En sus escritos dice que él aborrecía a Dios, hasta que comprendió en las escrituras, el Señor le abrió los ojos y pudo ver, y tomó como bandera por Romanos, ¿no? El justo por la fe vivirá. Y pues se toma el 31 de octubre de 1517 como el inicio de la Reforma Protestante, cuando este monje católico clavó 95 tesis, ¿no?, cuestionamientos que le hacía a la iglesia, no con la intención de separarla o dividirla, sino que corrigieran. Pero la iglesia católica estaba empecinada y ocupada queriendo agarrar dinero, vendiendo indulgencias, un papelito sellado por el Papa que te garantizaba que tu muertito iba a pasar menos años en el purgatorio, jugando con la fe de las personas, la ceguera y la ignorancia de los mismos al no tener una Biblia como hoy en nuestro idioma. Entonces, hermanos, esto terminó con la separación o la división de la iglesia, promoviendo la idea que la salvación es por fe solamente, y la Biblia como una única autoridad. No sé si ya pusieron ahí una imagen, José, si puedes. Este movimiento pues tuvo consecuencias políticas, sociales, culturales significativas, hermanos. Aunque se dice de la reforma de Lutero, en realidad fueron muchos hombres. Por tiempo no voy a leer algo que te había preparado, de un escrito del doctor Keith Mattinson, un profesor en teología, que explica de manera breve, ¿no?, todo esto, pero sí nos exhorta a buscar una buena biografía de todos estos hombres, ¿no?, figuras, como le mencionaba, John Whitfield,
Juan Hus, Jerónimo de Praga, como prereformadores, Lutero, Ulrich Zwingli, Heinrich Bullinger, que liberaron la reforma en Zurich, en Ginebra, William Farel y muchos más. Incluso la mujer también tuvo mucha participación, muchas monjas también que se liberaron del catolicismo, entre ellas la esposa de Lutero, ¿no? Catalina de Bómbora, Catalina de Lutero, Ana Bullinger y de Calvino, esposas de todos estos reformadores. Hay mucho que aprender acerca de la reforma, hermanos, pero pues ahí están, ¿no?, las 5 solas de la reforma. Frases en latín que no son frases, son enseñanzas, doctrinas que como cristianos debemos adoptar, defender, conocer. Sola Escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, ¿no? Y quise poner esta imagen porque representa, me acordé de los griegos, ¿no?, pero es más que nada una construcción donde la sola Escritura es la base de nuestra fe, y sobre ellos los 3 pilares, ¿no? Solo Cristo, solus Christus, la salvación se encuentra solo y solo en Cristo. La sola gratia, solo la gracia, la salvación es un don de Dios, como lo declara Efesios 2:8. Sola fide, que es sola fe, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Y la última de las solas, como una corona, ¿no?, como cantábamos ahorita. Soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. El propósito de la salvación, hermanos, que recibimos es glorificar a Dios. Entonces, Daniel, un propósito más de por qué nacimos, ¿no? Hay unas preguntas que me hace mi hijo. Entonces, hermanos, estas doctrinas están implícitas en todas las Sagradas Escrituras. Y más que dar un sermón acerca de la reforma es invitarte a encontrar estas solas en el pasaje que vamos a estudiar de Hechos 17, ¿no? Y con la ayuda de Dios vamos a terminar. Vamos a orar, hermanos. El título de este sermón es El único y verdadero Dios, el Dios no conocido, el cual debe ser predicado. Así que acompáñenme a orar, que el Señor me ayude y que podamos estar preparados para poder entender y conocer al Dios verdadero. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por estos hombres que tú has usado, Señor, como un medio con la finalidad, Señor, de traer la palabra de Dios a nuestras vidas nuevamente, Señor, como uno de los principales beneficios. Padre, ponerte a ti en el medio nuevamente, en el centro de nuestras vidas, lugar que siempre debe pertenecerte y debes de estar. Ayúdanos, Señor, que nuestra adoración sea honesta y correcta, Padre. Quita estorbos, tropiezos y permite que mis hermanos, Señor, y yo, Padre, podamos concentrarnos, Señor, en lo que nos quieres enseñar en esta exposición de tu palabra a los atenienses. Ayúdanos, Señor, ayúdame también, quita toda soberbia, todo pecado de mi vida, Señor, y ayúdame a exponer fielmente tu palabra. En ti confío, Señor, en ti confiamos y te damos gracias porque hoy podemos estar aquí tranquilos, sabiendo que en otros lados, Padre, están padeciendo por causa de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues empecemos. Vámonos directamente al versículo 18. Voy a leer del 16 solamente para entrar en el contexto. El versículo del capítulo 17, del 16 al 34. En el sermón pasado pues hablamos acerca de la idolatría y los ídolos del corazón. Ahí nos atoramos, pero vamos a leer nuevamente. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, refiriéndose a Timoteo, y así su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y aquí empieza el sermón de hoy. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es el predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es estas cosas, estas nuevas enseñanzas de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo.
Bien, hermanos, pues vemos aquí el primer punto, ¿no? Las escuelas rivales de los epicúreos y estoicos y su influencia llegan hasta nuestros días. De esto del versículo 18 al 23. Dice el versículo 18 que disputaban con Pablo. Los epicúreos y los estoicos fueron escuelas filosóficas porque no solamente había dioses. Ahí tenemos los dioses del Olimpo, que son como 12, ¿no? Pero tenían tantos dioses hasta para el dolor de la uña del dedo chiquito. Ahí los atenienses, los griegos, era, como les comentaba, a manera de broma, que mencionan que era más fácil encontrar un dios que una persona en Grecia. Entonces eran muchos dioses los que habían, tenían todo lo que conocemos, la mitología griega, ¿no? Estos dioses del Olimpo y muchísimos dioses más, ¿no? Y aparte de esto, pues estaba la parte de los filósofos. Hay que acordarnos de Platón, de Sócrates, de Aristóteles. Eso nos enseña en la prepa, ¿no? Heráclito. Me acuerdo de Empédocles, nunca me olvidó, porque estaba en actividad del huracán Etna y este filósofo griego se fue y se lanzó al cráter, ¿no? Con la intención de que su muerte fuera similar a la de los dioses. Hasta ese grado de engreimiento que llegaba de las filosofías, ¿no? Y a veces lo decimos, lo dije también de broma la vez pasada, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? ¿Y a dónde voy? ¿Por qué existo? Y son cuestionamientos, pensamientos profundos que todavía no se contestan, o no quieren, o no les convencen las respuestas, ¿no? Al menos nosotros que de la Biblia damos. Entonces, Pablo estaba en este contexto en las ágoras o en las plazas o en el mercado de Grecia. Había grupitos de diferente pensamiento y los más principales eran estos, estoicos y epicúreos, y Pablo se acerca y empieza a debatir con ellos, ¿no? Dice el pasaje que les predicaba él el evangelio de Cristo y de la resurrección. Y disputaba con Pablo, ellos disputaban con Pablo. ¿Qué creían los epicúreos? No negaban la existencia de los dioses y nada hacían para reformar la religión popular y supersticiosas. Pero eran materialistas, hermanos. La constitución del universo compuesto por átomos indestructibles y eternos que entraban en todas las múltiples formas de la materia y de la vida. En términos prácticos pensaban que la finalidad de la vida del hombre era buscar el placer, no para satisfacer sus pasiones, sino buscar una vida tranquila, egoísta, libre hasta lo posible de toda perturbación, dolor y miedo. Y estos pensamientos entran en nuestra iglesia hasta el día de hoy. Para de sufrir. Eres hijo del rey, ¿cómo te va a pasar eso? ¿No les suena parecido? Ahí está. Los estoicos, que fue fundada por Zenón de Sitio, también aproximadamente al mismo tiempo, en el año 300 antes de Cristo, pues eran panteístas, ¿no? ¿Qué es un panteísta? Le daban mucha importancia a la sinceridad moral y tenían un gran sentido del deber. Pero un panteísta es una persona con una doctrina filosófica y religiosa que considera que el universo, la naturaleza y Dios son idénticos. Y pues Dios no puede ser idéntico a eso. Pues Él creó la naturaleza, Él creó el universo. Entonces ellos cultivaban un espíritu de orgullo, de dignidad. Pensaban que el suicidio era mejor que llevar una vida indigna. Los estoicos creen que todo era bueno y que Dios estaba en todo. Así que creían que todas las cosas, buenas o malas, eran de Dios. Por lo tanto, nada debía ser resistido y creían que no había ninguna dirección en particular. ¿No? Los maestros no dejaban de enseñar algunos conceptos elevados, bellos, pero ensalzaban el yo, el orgullo humano, consiguiente se interponía, ¿no? Y eso es en términos generales lo que creía, ¿no? Y Pablo, además de los dioses, pues tenía que disputar o discutir con ellos estas cosas, ¿no? Y dice también el versículo 18, y unos decían, se burlaban de Pablo porque no hablaba con las sutilezas filosóficas populares de Atenas. Pablo estaba más burdo, pero sabemos que era letrado, entrenado, conocía todas las cosas en cuanto a Dios, y se preguntaban, ¿qué querrá decir este palabrerío? Pero otros pensaban que era un exótico predicador de nuevos dioses, ¿no? ¿Qué quiere decir este charlatán? ¿No? Que agarra ideas filosóficas de otro y viene y nos las muestra a nosotros como algo nuevo.
La palabra palabrero significa vagabundo de las plazas. Otros, escuchando a medias, oían algo de Jesús, confundiendo el nombre quizás con Yasis, que significa sanidad, y ensalzando con Anastasis, o Anastasia, que significa resurrección. Nuevos dioses, Jesús y Anastasia, creyendo que se trataban de dos divinidades nuevas que Pablo quería presentar. Pero Pablo les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, algo que venía haciendo pues desde sus viajes misioneros. Digamos que el versículo ahí en Hechos 17:3 era la proclamación de Pablo, que tuvo la oportunidad de compartirles. Pablo siempre declaraba y exponía por medio de las Escrituras, de acuerdo a 17:3, que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y es lo que estaba haciendo en las plazas. Este es el Cristo, ese es Cristo, murió, padeció, los judíos lo mataron, pero resucitó. Entonces, al estar esta discusión, ¿o es charlatán o es un predicador de nuevos dioses? Entonces, tanto los epicúreos y estoicos y las personas que estaban ahí lo tomaron. Esto le valió una invitación al Areópago, y dice el versículo 19: y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago, hermanos, es un tipo de corte, un tribunal, ¿no? Si bien Pablo no fue enjuiciado, pero sí tuvo la oportunidad de defender su enseñanza. Y las autoridades del Areópago hicieron estas preguntas: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que tú hablas? Y tuvo oportunidad de comparecer delante de este consejo. Pablo predicó a Cristo en las sinagogas. Pablo predicó delante de las autoridades civiles y militares. Tuvo la oportunidad de predicar el evangelio delante de muchas personas, pero aquí lo tiene la oportunidad de hacerlo del más alto tribunal, ¿no? Elevado de la cultura griega. Aunque ya Atenas ya no estaba en su cúspide como en los años 80 antes de Cristo, pero todavía guardaba esa eminencia, ¿no? Esos templos, esos, para mí son nichos, ¿no? Aquí en México, nichitos de todos los dioses que rendían adoración, que no dejaban de ser bellos, pero Pablo se enardeció y fue como empezó a predicarles. Y no solamente en las sinagogas, fue a las gentes a predicarles de Cristo y de la resurrección. Y ahora aquí lo vemos en el Areópago, en medio de todos estos hombres, pues defendiendo o dando a entender o queriendo mostrar pues esta enseñanza, ¿no? Predicar el evangelio básicamente. Y dice el versículo 20: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y Pablo y Lucas hace una pausa ahí, ¿no? Ya cosecha de Lucas, dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. El criterio de ellos, de los atenienses, tanto estoicos, epicúreos, los líderes y todos los que estaban acompañando dentro del tribunal, hermanos, no era la verdad, sino la novedad, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Dice un personaje, ¿no? ¿Va a poner? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Así hoy muchos en días, hermanos, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicas a las redes sociales contra el tiempo dedicado a leer la Biblia? Porque la Biblia pues tiene muchos años escrita, ya pasó de moda. Muchas veces pues ya no nos interesa aplicarla a nuestras vidas, pero las redes sociales, ¿qué novedad hay? Tuvo el concierto de Chayanne, todavía sigue mencionándolo, ya fue como 3 semanas, fueron 4 semanas. La casa esa de los espantos que pusieron ahí, que todo el mundo está visitando, ¿no? La novedad, hermanos, a eso me refiero, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? ¿De qué hay que hablar en los mochis? Uno de sus oradores dijo que el emblema de la ciudad debería ser en una gran lengua. Otros dijo que eran víctimas de sus propios oídos. Pero también lo comenté la vez pasada y se lo vuelvo a comentar, hermanos. El evangelio siempre es nuevo. El evangelio son las nuevas noticias de que Cristo murió por los pecadores, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
la enseñanza y bandera de Pablo en todas sus cartas y en todas sus predicaciones. Pero el Evangelio, aún siendo nuevo, para los que no conocen al Señor, también es nuevo para nosotros. Nosotros debemos ser expuestos al Evangelio constantemente, de manera periódica, por no decir que siempre. El mensaje del Evangelio, hermanos, es un mensaje duradero. Pero hay personas que tienen comezón de oír algo diferente, quieren encontrar cosas nuevas en el Evangelio. Ya he leído como 10 veces la Biblia y siguen buscando algo nuevo. Segunda de Timoteo 4:3-4 dice, Pablo escribiéndole a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y otra vez van a hablar de la muerte de Cristo. Pues de qué se hablan las iglesias, hermano. Algunos se cansan y se aburren de los servicios y de la predicación sencilla de la cruz. Ese es en resumen el Evangelio. Cristo murió en la cruz por tus pecados. Murió. Al tercer día resucitó y subió a los cielos. El problema no es en lo que están enamorados. El problema es que los que están enamorados de alguna filosofía u otra enseñanza humana difícilmente van a continuar en las iglesias escuchando un evangelio antiguo. Esta es la parte clave, hermanos, la comezón de oír. Es un deseo insaciable de escuchar cosas que te agradan y por ello se rodearán maestros que les digan lo que quieren escuchar, lo que se alinea a sus propios deseos o concupiscencias. Van a rechazar la verdad, la que es la sana doctrina, y se van a interesar por cosas falsas, historias, mitos que les resulten más y más agradables. A eso estaban acostumbrados los atenienses. Por ahí compartí un video, un hermano ya lo había visto, ¿no? Donde un predicador desde el púlpito, el Señor me ha declarado hoy que de aquí voy a salir con un iPhone 17 y otro para mi esposa. Valen como 33,000 pesos esas cosas. Y estoy casi seguro que se los compraron. ¿Cómo es posible que estén tan ciegos? Nos podemos reír de los atenienses, pero pasan cosas tan claras y la gente engañada pensando que eso es el verdadero evangelio. Y porque van a cooperar para comprarle un celular iPhone al pastor, pues ya. Es increíble cómo juegan con la fe. Es increíble cómo el evangelio de Cristo es blasfemado por estos disque pastores. Y están agolpadas las iglesias, llenas. No, esa frase de dale 1,000 al Señor y Él te va a dar 2,000, no, ya no, es un iPhone. Y entreno, ¿cuánto vale un iPhone 17? 33,000 pesos. Uf. Tengamos cuidado, hermanos, de las filosofías del mundo que entren a nuestras iglesias. Hay enseñanzas que perjudican el crecimiento en Cristo y nos desvían de predicar la verdad. Hoy las iglesias están atestadas de esto. La exhortación es permanecer leyendo y meditando en las Escrituras, en la Biblia. Y pido al Señor que mientras esté yo aquí y mis hermanos que están liderando y los líderes que van en el futuro, defendamos esta postura. Estoy leyendo de lo que preparé, pero son versículos de aquí. Y no es algo nuevo. Pablo pasó por Galacia, predicó el evangelio, hubo respuesta, sembraron una iglesia en Galacia, pero tuve que escribirle unas cartas, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y en Gálatas 1:6-9, estoy maravillado, estoy asombrado, no lo puedo creer, dice Pablo, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero no se engañen, hermanos, dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio,
el evangelio de los apóstoles, ¿no?, que ellos predicaban. Del que habéis recibido sea anatema. Ninguna manifestación del cielo, ninguna nueva revelación. Nosotros como creyentes, hermano, y tú también debes de creerlo porque es así. No hay una revelación fuera de la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Por cierto, sola escritura. Cuidado, hermanos, con la comezón de oír, y cuidado con aburrirte de la palabra del Señor. Y Pablo continúa en el punto número 2 que traigo aquí preparado, la presentación del único Dios verdadero, del versículo 22 a 23. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es al que yo os anuncio. Y la pregunta para nosotros es: ¿conoces, hermano, a Dios? ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? ¿Conoces al Dios que estás adorando? ¿O estamos con atenienses adorando al que sea por si las moscas, por si se me pasa, por si no lo consideré, no sea que se me ofenda? Vemos aquí que Pablo no comenzó una exposición de las Escrituras como era su costumbre, hermanos, el tratar con los judíos y gentiles, que ya lo había hecho, ¿no?, que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. En cambio, comenzó con referencias generales a la religión. ¿Qué es religión? ¿Eres religioso? ¿Qué es religión? Son de primero esas preguntas, ¿eh? Religión, hermanos, un concepto que aprendí es hacer o las cosas que haces para agradar a Dios. Y por eso decimos que la religión no salva, porque la salvación no es por obras. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Mas, sin embargo, después de que eres salvo, hay muchas cosas que necesitamos hacer para agradar a Dios, como obedecer sus mandamientos. Congregarse, no dejen de congregarse como unos tienen por costumbre. A lo mejor muchos ni saben: ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Porque Dios lo dice. Literalmente, hermanos, los atenienses eran muy temerosos de sus ídolos. Eran grandes héroes que al morir fueron deificados. Tenían miedo de ofenderles. Por eso fielmente le ofrecían sacrificios y adornaban sus estatuas. Para los griegos que oyeron el Evangelio, quedaron incrédulos, pues Cristo era el ídolo de los cristianos para ellos, así pensaban. Y esto también es el fenómeno, ¿no?, que explica el origen de los santos de los católicos. Estos equivalen a ídolos de los griegos, hermanos. Pues la tradición católica, los personajes que eran muy santos durante la vida fueron canonizados, y cuando murieron, esto corresponde a la deificación de los héroes griegos, o sea, ser los dioses, porque a los santos católicos se les ora, se les pide favores, se les prende velas. Había una colonia aquí en la ciudad que el día 28 olía a cera lejos. Lejos, ¿no? Ahí la iglesia de San Judas en la Jaramillo. ¿No vieron las fotos? Un montón. Yo creo que este lugar quedaba chiquito, lleno de velas, adorando a Judas, y todo el mundo vestido de verde, blanco y amarillo. Pero tenían que cargarlo para pasearlo. Pablo no podía abrir las Escrituras, hermanos, y hablar del Mesías. Tuvo que comenzar donde estaban sus oyentes y paso a paso llevarlos al conocimiento primero de Dios y luego de Cristo. Pablo dice en el versículo 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también este altar, dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y espero que tú no te encuentres en esa condición, adorando a alguien que no conoces. ¿Y por qué no conocemos a Dios? ¿O por qué tanto conocemos a Dios? ¿O ya conoces a Dios completamente? Eso nunca va a pasar. La eternidad, hermanos, nos va a quedar chiquita. Nunca conoceremos a Dios completamente. Él es mucho más grande y enorme de lo que piensas. Mas, sin embargo, tenemos una oportunidad. Ya se nos soltó al iniciar este servicio del hermano que dirige: ¿por qué no llegas a la escuela dominical? Todas las situaciones son
razonables y está bien. Pero porque es una conducta duradera en tu vida no llegar a la escuela dominical. ¿Saben cuál es el tema que estamos estudiando en la escuela dominical? El conocimiento del Dios Santo. Una obra literaria buenísima, un bestseller cristiano acerca del conocimiento del Dios Santo. Es la segunda vez como iglesia que lo estudiamos y ya estamos por terminarlo. Empezamos a las 9 de la mañana todos los domingos. La razón por qué no llegas. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Y qué bueno que pueden ir al cine. Cuando vas al cine, la película empieza a 1 hora. Llegas puntual. Compras el combo y de la oreja metes al plebe al baño para que no te interrumpa. Y si te interrumpe, te sales con cuidadito, sin hacer ruido, para no molestar a los otros que están viendo la película. Y ¡ay! Que te suene el celular. Y aquí, mano, si te suena el celular y te olvidó, está bien, pero ponlo en silencio. Entramos y salimos y no tenemos reverencia porque decimos que este no es el templo de Dios. Y es verdad, es el edificio, el lugar que se rentó, el Señor proveyó para que nos juntáramos a adorarle. El templo del Señor somos nosotros. Y esa es la diferencia, ¿no? Vas a una iglesia católica y se siente lo santo, cosas del demonio. ¿Por qué no llegas temprano para aprender del Señor? Llega tarde a la escuela, ¿qué va a pasar? Te regresan al plebe y no te interesa que te lo regresen por regresártelo. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Y qué hago con él? Y tengo que trabajar. Y estamos puntuales, hermanos, por las cosas seculares. Y no está mal ser respetuosos en el cine. No está mal llegar temprano donde tenemos que llegar y cumplir con los horarios. La cita del seguro. Pero tampoco está mal que lo hagamos aquí, en la iglesia del Señor, por así decirlo de una manera, ¿no? Todos juntos, puntuales, adorando al Señor. Así, nutridos. El hermano, que obviamente lo hace para el Señor, enseñar la palabra en la escuela dominical, se sienta gozoso y que valga la pena las ojeras que trae por el estudio de la palabra de Dios. Pero él lo hace para la gloria de Dios, aunque venga uno solamente. Hermanos, los santuarios eran objetos de oración, eran sus templos, altares, estatuas. Tenían miedo de ser castigados, de que Dios a quien no conocieran, por eso erigían altares. Aprendí algo, está la historia, ¿no? Epiménides, a lo mejor viene la palabra epidemia. Había una plaga en ese tiempo en Grecia y a este profeta se le ocurrió soltar muchas ovejas en la ciudad. Y donde quiera que una oveja se detuviera, en ese lugar era ofrecida en sacrificio al ídolo más cercano. Pero si no había un ídolo cercano, pues erigían un altar y se le ponía este rótulo al Dios no conocido. Esto pasó 600 años antes de Cristo. Tenían siglos con ese altar vacío. Y por todos lados había. Pablo pues le dice, significa que él no estaba predicando a dioses nuevos o extranjeros, porque en cuanto a Dios, al Dios que él predicaba, ellos ya lo estaban adorando, solamente que sin conocerle, sin saber su nombre. Pero Pablo le conocía y sabía su nombre y conocía sus atributos, lo que hace para bendecir al hombre y lo que hace para salvar sus almas. Si escuchaban a Pablo, el Dios no conocido llegaría a ser conocido y podrían adorarle con entendimiento. Qué gozo poder cantarle al Señor sus himnos, su palabra, venir a adorarle con un entendimiento de quién es Él. ¿Qué es lo que ha hecho por ti? ¿Y sabes por qué? El hermano Ramón decía, ¿cuándo empieza la eternidad? La eternidad empieza en cuanto crees, en cuanto el Señor te salva. Estamos aquí esperando la segunda venida de Cristo. ¿Y qué vas a hacer en la tarea que nos dejó el hermano Ramón? Leer el capítulo 21, Apocalipsis 21, del 1 hasta el 22:5. Lo aprendí. Tenemos tarea. ¿Sabe qué vamos a hacer ahí? Adorar a Dios por toda la eternidad. Entonces, si batallas para adorarle, hermano,
Puedo entender que hay ruido, niños que puedan llorar. Hey, y si vienen al baño, levántense. No quiero problemas por lo que comenté, sino que debemos tratar de evitarlo al máximo, hermanos. Entonces, si batallas para adorarle aquí, hermanos, eso vas a hacer toda la eternidad allá. Quería convencerle de que Dios, a quien él anunciaba, se puede conocer. Hermano, amigo que nos acompañas, ¿no conoces a Dios? Dios se puede conocer. El discurso de Pablo acerca de Dios no conocido, pues lo podemos ver en 3 partes, del 24 al 26 como creador de todo. Él está al alcance de todos, como el del versículo 27 al 29. Y a lo último, ¿no?, que Él da la salvación a todos, pero sabemos que no todos van a ser salvos, del 30 al 31. Entonces, hermanos, antes de empezar con el discurso de Pablo, primero entender que el pueblo escogido por Dios, Israel, no conocía a Dios. Isaías 1:3 dice esto: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Creían que Dios podría ser comprado como en Miqueas, hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Qué pide el Señor de ti? Es muy famoso ese versículo, ¿no? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante Dios. Pero el contexto dice en el versículo 6: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se hará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Ay, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y pide a Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Con esa actitud daban prueba de que no conocían a Dios. Con la actitud que tenían los atenienses daban prueba de que no conocían a Dios. No necesitaba un altar que dijera al Dios no conocido. Se notaba que no conocían a Dios. En la actualidad muchos no conocen a Dios. Algunos creen que Dios es como el hombre, hermanos. Salmo 50:21 dice: estas cosas hiciste y no he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú. ¿No? Piensa que es un hombre, por eso no lo conocen. Piensan o creen que Dios no cumple su palabra. Dios es un Dios de palabras, es un Dios de pacto. Si Él dijo, Él lo hará. Por eso confiamos, no ciegamente, confiamos sinceramente, porque Dios lo dijo, que su Hijo vendría. Ya no como Salvador, como lo vamos a ver más adelante, sino como juez. Desde el Génesis prometió un Mesías y Jesucristo vino. En 2 de Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Esto en 2 de Pedro 3:9. Piensa que Dios no va a cumplir sus promesas porque no le conocen. Platico con mis hermanos, ¿no? La agricultura, no hay agua. Y orábamos fielmente todos los miércoles porque lloviera. ¿Llovió? Hay más agua que el año pasado. Y la están pensando repartirla porque se va a acabar, porque no conocen a Dios. El año que entra va a llover. Y vamos a ver ahorita que entremos al tema, ¿por qué? Porque Él sustenta su creación. Y se los he dicho, yo vivo en Los Mochis toda mi vida. Y sáquenle cuentas, desde que pusieron el mono en el cerro, bajó la lluvia. No hay una explicación científica real de por qué las nubes le sacan la vuelta a Mochis. Si antes llovió un montón. Ahí se lo voy a dejar tarea. No conocemos a Dios. Él es fiel, hermanos. Lo que creen que pueden esconderse, como Adán. Pecaron y se escondieron. ¿Dónde estás tú?, le dijo el Señor. No nos podemos esconder de Dios. Si conocemos a Dios, sabemos que Él es omnisciente, omnipresente. ¿Dónde puede decir que no te vea? Que no sepas dónde esté. No le conocen. Lo que creen que pueden escapar de Dios. ¿Se acuerdan de Jonás? Vas para Nínive. No, yo voy para allá. Vas para Nínive. No puedes hacer tu voluntad, hermanos. Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Si estás aquí no es porque seas muy fiel, es porque Él te ha dado esa fidelidad, ese convencimiento de estar aquí esta mañana. Dice el Salmo 139:7:
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, no ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encuentran de ti y la noche resplandece como del día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, hermanos. No puedes escapar del Señor. Si tú piensas que puedes escapar del Señor, no lo conoces. Jesús dice en Juan 17:3, que lo vimos en la mañana, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y sabes qué va a pasar con los que no conozcan a Cristo en el día final? Acabamos de estudiar la visita de Pablo a Tesalónica. Y Pablo escribe en 2 de Tesalonicenses 1:7-9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria y de su poder. Condenación, hermanos. Pues te pregunto, hermanos, ¿tú conoces al Señor tu Dios? Bienaventurado eres. Le dijo el Señor Jesús, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? No, que fulano, sultano. Y ustedes, le dice a sus discípulos el Señor Jesús, ¿quién soy? Y Pedro, ¿no? Primero Elisa hace que se volaba. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo reveló mi Padre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mismo Dios se nos manifiesta y se nos da a conocer. Veamos lo que dice el pasaje entonces acerca del sermón de Pablo en 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, hermanos. Pablo dice que el Dios único verdadero, el Dios vivo, es decir, en realidad no hay Dios del sol, o otro de la luna, o otro del mar, sino que hay un solo Dios vivo, hermanos. Los filósofos griegos rechazaban la creación especial por algún Dios. Dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, Dios es el gobernador del mundo, Él es creador, Él cuida de sus criaturas. Los filósofos son materialistas, hermanos, no creían nada de eso, y para ellos los dioses no se preocupaban por la gente, pero la temían. También dice este pasaje que no habita en templos hechos por manos humanas. Esta verdad fue un golpe fuerte. Estaba lleno de templos y de nichos. Atenas y toda Grecia, hermanos. El Partenón tan estimado por sus oyentes. Ahí no habita Dios. El mismo rey Salomón que construyó el templo de Dios en Jerusalén dijo esto, o quedó registrado esto en 1 Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, lo cantamos. Cuanto menos en esta casa que yo te he edificado. Entonces, ¿para qué construyeron el templo? Porque el Señor lo mandó. El tabernáculo, una figura de Cristo. Tenía sus componentes, el lugar santo y el lugar santísimo. El velo que se rajó de arriba abajo cuando Cristo murió, mostrándonos que ahora tenemos un acceso directo al Padre. De eso valió el sacrificio de Cristo. Pero no habita el Señor ahí de manera completa, solamente su presencia, solamente su poder, una manifestación breve, pequeña de lo que el Señor es. Era simplemente un símbolo, hermanos, que recordaba a los israelitas que la presencia de Dios estaba entre ellos. Ni es honrado, dice el 25, por manos de hombres, como si necesitase de algo. Los dioses paganos, hermanos, fueron hechos por los hombres y llevados por los hombres. Necesitaban de todo y eran servidos por sus feligreses. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, no necesita que los pasees por toda la cuadra, hermano, en las procesiones. No puedes cargarlo, aunque lo llevas en tu corazón. No puedes comprender esto. Ese Dios grandioso habita en tu corazón. Es el hombre, hermanos, que tiene verdadera necesidad de Dios, vivo
y Él la suple. Dice la Escritura, ahí mismo en el 25, pues Él es quien nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es la fuente de vida, hermanos. No solamente es el creador, sino también sostenedor de la vida. Los filósofos griegos no creían que los dioses daban vida al hombre. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo tu ejército, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Platico con mis hijos a veces en broma, no sé por qué los güeritos se creen mucho. Blanco, bonito. Agarra la tierra y échale agua. Y hazte un monito. ¿De qué color es? Diría mi hija, ¿no? Cartón mojado, morenitos. Bromeando, hermanos. Me refiero que el Señor hizo al hombre del polvo de la tierra. La Escritura dice que Él sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente, un alma de Dios. Él da aliento. Él te dio el aliento para que vivieras, hermanos. Él te formó en el vientre de tu madre. Él desde el embrión te conoce. Y te ha sostenido hasta este día. Así como ha sostenido la tierra y su creación. Por eso les digo, tengamos fe, agricultores, partan el agua, no dejen que se vayan a la ruina esos señores que dan trabajo a mucha gente. Siembren, el año que entra va a llover, si Dios lo permite. Están preocupando por 2 o 3 años más adelante y ahorita no hay ni qué comer. Hay muchos negocios que se están yendo a la quiebra por decisiones de hombres, por falta de confianza, porque no conocen a Dios. Dice el 17:26, y de una sangre, o sea, de uno, ha hecho todo el linaje de los hombres y todas las naciones del mundo. ¿De quién? ¿De dónde procedemos? Ahí está la respuesta. ¿De dónde vengo? ¿De dónde venimos, hermanos? ¿De dónde procedemos? De Adán. Luego, pues Adán murió y murieron todos, nomás quedó Noé, sus 3 hijos y sus nueras y su esposa, 8 personas. De Noé. Son respuestas correctas. Necesitamos creer lo que la Escritura dice. No es algo épico como ahora nos enseñan, ni fantasioso. Es la palabra de Dios, es verdad y así sucedió. ¿Lo crees? Él creó el primer hombre del cual han procedido todas las naciones del mundo. Pues este concepto, hermano, chocó con el orgullo de los atenienses, que se creían los Berberis de Peralvillo. Se creían mucho, ¿no? Inteligentes, pensadores, científicos. Sigue el texto. Para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de sus tiempos señalados, dice otra versión, y los límites de su habitación. ¿Cuáles son nuestros límites, hermanos? Yo recuerdo la Torre de Babel, ¿no? Ahí estaban haciendo la torre, a ver hasta dónde llegaban. El Señor se las derrumbó y los esparció por toda la tierra. Ahí andábamos pensando que pasaron por acá, por donde está el hielo, y por así llegaron los hombres a América, porque no conocen a Dios y porque no quieren creer a Dios. Van para América, van para Europa. Dios puede hacerlo. Y eso estoy convencido que fue. Ya, sí, caminaron por el estrecho de Bering. No, están muy buenas las películas. La Biblia dice que el Señor esparció al hombre por la faz de la tierra y dividió los idiomas, porque querían rebasar los límites de su habitación. Y sí, han viajado a la luna. ¿Será cierto? A ver, ni pierdo tiempo en eso. Fuera de la luna, wow, ya quisiera haber ido yo. Pero estamos fuera de los límites. Tenían que llevar trajes especiales porque no pueden respirar afuera del espacio. Nuestros límites es aquí. Antes vivían 900 años. ¿Quién fue el hombre más viejo, jóvenes, según la Biblia? Matusalén. ¿Cuántos años vivió? ¿Fecha de muerte? No conocen todo. ¿Y ahora por qué llegamos a los 70, 80 años? El diluvio, hermanos. El diluvio dice que se abrieron las cataratas del cielo. La tierra estaba más protegida por agua. Eso lo dice la Escritura. Y ahora estamos expuestos más directamente al sol, pues nos envejecemos más rápido. Pero no queremos leer, no queremos creerle a Dios. Y pensamos que ese Matusalén 900 años.
¿de edad judía o de edad occidental nueva? No, 900 años. Ya tengo 45 y traigo un dolor de rodillas que no puedo con él. Por negligente. Imagínate 900 años que le dolería a Matusalén. Hermanos, los límites nuestros son la tierra. Y muchas veces, platicaba mi hermano ahorita, los límites tuyos son los mochis. Ahí queremos irnos al sueño americano. ¿Para qué? ¿Dónde te ha puesto el Señor? Allí. Según Daniel 4:17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios es el supremo gobernador de todas las naciones. Él quita y pone reyes. También el Dios vivo establece las fronteras de las naciones del mundo. Y desde luego, hermanos, los filósofos griegos no creían este concepto de la historia del hombre. Dios hace lo que los dioses nacionales de los griegos no hacían. Dios gobierna al mundo. Ahí andábamos pensando, la pandemia fue creada, introducida, sembrada, conspiración, no conspiración, juicio de Dios, hermano. Yo lo veo así. Ya las formas y hechos, que a lo mejor si fue sembrada, también tendrá su recompensa. Eso es lo que lo hicieron. Los que están jugando con las vacunas, si sirven o no sirven, que ponte la que no te la pongas. No confío en el Señor. Los que se pusieron la vacuna confían en el Señor, creyentes. Y los creyentes que no nos la pusimos también confiamos en el Señor, descansamos en el Señor. Es muy personal, pero la confianza la estamos poniendo en el Señor. Ya si fue conspiración o no, vean de esa manera, un juicio, un vasito de ira derramado ahí, por causa de idolatría y tener a Dios fuera de nuestras vidas. Hermanos, el Dios no conocido está al alcance de todos, de acuerdo al versículo 27 y 29. Dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle. Pero ¿sabes que Dios puso eso en nuestros corazones? El buscarle, el deseo de buscarle, pero no lo encuentran. Por eso existe el Dios Tlaloc, de la lluvia aquí en la cultura mexicana, Huitzilopochtli, no sé cuántos dioses más, la verdad le conozco mucho, siendo mexicano, ¿no? Pero sí conozco unos otros dioses griegos por allá. El punto es que buscamos deidades, dioses. Queremos buscar al Dios, pero no lo hallamos, ahí estamos palpando. Y Dios no está lejos. ¿Por qué no lo buscamos? ¿Por qué no lo encontramos, perdón? Hermano, si tú no has encontrado a Dios, no batalles. Aquí lo vas a encontrar. Es que ya conozco la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Pero conoces al Dios de la palabra? Pareciera juego de palabras. Puedo tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero en mi corazón, ¿conozco al Dios de la palabra? Otra vez, esta es la vida eterna, hermanos, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Es natural que el hombre busque a Dios, como lo hemos visto. Dios es el creador y sostenedor del hombre. Muchos creen que han encontrado a Dios en la naturaleza. Adoran al sol, la luna, las estrellas, animales. Ahí está Romanos, hermanos, 1, 23, 25. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanzas de hombres. Los filisteos confiaban en Dagón. Ahí viene la historia en Jueces 16, 23. Otros creen en virgencitas. Y pues ahí está el ejemplo de San Judas, ¿no?, que nos invadió este 28 de octubre hasta la fecha me aprendí. El verdadero Dios puede ser hallado, hermanos. Los gentiles palpaban porque no tenían las escrituras, pero tú y yo sí las tenemos, hermanos. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Después del pasaje famoso de yo soy la verdad, ¿cómo es? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Tanto tiempo tengo con ustedes, Felipe, y no me conoces. Y tú me dices, muéstranos al Padre. Uno de los propósitos de la venida de Cristo es esto: mostrar el reino de Dios y mostrarnos el amor de Dios. La mente de Dios es revelada, hermanos. Esto lo enseña en 1 Corintios 2, 10 al 16. No lo voy a leer, pero el Espíritu Santo nos revela a Dios.
Y sigue la palabra de Dios diciendo, y aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, hermanos. Los epicúreos decían que dioses estaban muy lejos de los hombres y no podían preocuparse por sus problemas. Éxodo 19 dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ese es el propósito porque Dios escogió al pueblo más insignificante, para que Dios fuera conocido por el resto de las naciones. Y así era conocido, el Dios de Israel es poderoso, decían las naciones. No le seguían, le adoraban, pero le temían. Oye, vámonos en guerra. Y se peleaban con todos alrededor y a Israel lo dejaban en paz. Porque no les convenía meterse con el Dios, el único Dios. No es la voluntad de Dios, hermanos, que los hombres batallen para encontrarlo. ¿Cuál es la actitud de un padre terrenal? ¿Quiere que sus hijos tengan que palpar como un ciego para buscarle? ¿Tus hijos, hermanos, han estado así? ¿Quiere el padre terrenal que sus hijos llamen al padre no conocido? Dios no quiere eso. Dios quiere que le conozcamos, hermano. Por eso envió a su hijo y por eso tenemos su palabra. Y por eso escogió un pueblo para estar con él para siempre. Un pueblo digno, libre de pecado, que le adore. Por amor a nosotros, porque él no puede estar delante del pecado. Porque en él vivimos, dice el versículo 28, y nos movemos y somos. Aquí está la prueba de que Dios no está lejos de nosotros. El hombre es totalmente dependiente de Dios. Sin él, el hombre no puede vivir. Juan 15, ¿no? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Pegados a mí puede llevar mucho fruto, separado de mí nada puedes hacer. Entonces los filósofos griegos negaban que los dioses ejercían control providencial sobre los asuntos humanos. Sigue el 28. Como algunos de tus propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Aquí citan a Aratus y a otros. De hecho, en Tito 1:12 también Pablo cita a este filósofo, ¿no? Acerca de cuando ustedes son glotones, dragones, malas bestias en Tito. Y esta cita también, ¿no? Porque linaje suyo somos. No quiere decir que los filósofos todo lo que digan son tonterías. Hay palabras que son correctas y esta de linaje suyo somos, pues es bíblica. Pero cita uno de sus filósofos, profetas, para tener una cercanía con ellos. Y el 17:29 dice, pues, siendo pues linaje de Dios, hermanos, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios no está sujeto a tu imaginación, hermanos. Estos materiales se usaban para hacer ídolos, estatuas, imágenes, etcétera, para los dioses de Atenas. Los hombres hacen sus dioses a la imagen del hombre, pero sus propios escritores han dicho que linaje suyo somos. Todos saben que los hijos se parecen a sus padres. Por eso, si los padres no son piedras y palos, y si el hombre es linaje de Dios, entonces Dios tampoco es hecho de piedras y palos, hermanos. Rechazan la verdad que viene en Génesis 1:26. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, pero no puede ser hecho a la imagen del hombre. Dice un canto, no es como yo. Y en el versículo 30, hermanos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora Pablo usa la artillería pesada, ¿no? Ya había hablado en la plaza acerca de Cristo y su resurrección, y ahora lo presenta como juez. Romanos 3:25, Pablo dice que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No significa, hermanos, que los pecados de los judíos no fueron tomados en cuenta, como tampoco significa que los pecados de los atenienses no iban a ser tomados en cuenta. Ahí pueden leer Romanos 1:18-28, la culpabilidad del hombre. Al sufrir en la cruz, Jesús recibió el pleno golpe de los pecados del mundo que el mundo merecía. Pedro, en su primera carta, en el 2:24, dice que Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Cuando Pablo habló de la ignorancia de los atenienses, esto no podía quejarse, porque ellos mismos habían erigido el altar con la inscripción al Dios no conocido. Cuando no conoces algo, eres ignorante de algo. No podían ofenderse, aunque se ofendieron. Ahora manda a todos los hombres, dice, en todo lugar, a que se arrepientan. Imagínate hacer un Dios bonito y que ese bonito diga, arrepiéntete. No hay ningún Dios que haga eso, ningún ídolo, que haga eso. No, pues.
Pues ¿para qué lo hago? Como el harakiri, ¿no? Pero el verdadero Dios, el único Dios, hermano, demanda que todos, esto incluye a los epicúreos y a estoicos, se arrepientan. También a los de Mochi, arrepiéntanse. Dios requiere que los filósofos griegos, aún los miembros del tribunal, se arrepientan. El epicúreo buscaba el placer, hermanos, y no estaba dispuesto a cambiar. Y el estoico era totalmente indiferente a las consecuencias de sus pecados. Pero de todos, Dios demanda arrepentimiento. Hay muchos pasajes, Mateo 3:2, Mateo 4:17, Lucas 3:5, Hechos 2:38. Vengan a arrepentirse. Cambien su manera de pensar y su manera de vivir. Ahora me conocen. Ahora no tendrán justificación delante de mí. De hecho, la Escritura dice que nadie va a tener justificación delante de Dios. Aquí está la otra prueba de la existencia del Dios verdadero. Él exige arrepentimiento. Esto también comprueba que la palabra de Dios es verdad, hermanos, y que fue inspirada por Dios. Porque si yo me pongo a escribir algo acerca de lo que Dios dice, pues no voy a poner que me tenga que arrepentir. Pues lo mismo que un ídolo, ¿va? ¿Cómo pone yo solo que una pistola en la 100? Pero Dios inspiró a los escritores de la Biblia a escribir esto: arrepiéntanse. ¿Por qué inventaría el hombre algún Dios que le condenara? No tiene sentido hacerlo y no lo hace. Solo el Dios vivo, el Dios no hecho a la imagen del hombre, exige que te arrepientes. Así que de la misma manera, hermanos, una prueba innegable en la expresión de la Biblia, como les digo. Esta condena al hombre, y si los hombres hubieran Cristo nomás porque sí, pues no habrían escrito textos que condenen tus pecados. Ni habrían hablado de pecado, porque el hombre no quiere condenarse a sí mismo, sino justificarse a sí mismo. Esa es nuestra naturaleza. Primer ejemplo, la mujer que me diste. Y así, puro justificarnos delante de Dios. Versículo 31, hermanos. Por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Los filósofos no sabían nada de un juicio final, ni mucho menos de un juicio con justicia, pues ellos mismos serían juzgados. Estaban en el areópago donde se hacía justicia. Muchos textos hablan claramente de aquel día, hermanos. Hay muchísimos textos. Romanos 2:15, Romanos 16, Primera de Corintios. Busquen acerca del juicio del día final en la Biblia, en el Google. Dejen un ratito los TikTok y pónganse a buscar cosas de la Biblia. Y hay muchísimos, hay días le van a hacer falta. El pensar acerca del juicio final nos mueve a arrepentirnos, hermanos. Es en este discurso la primera vez que Pablo habla de Jesús. No habla de Belén ni del Calvario, sino del juicio final. Esos cánticos hermosos navideños, hermanos, son completamente diferentes a lo que viene el día final, a los que no creen en Cristo. Son muy románticos, ¿no? Bendilo en las montañas. Cuando a ese que le cantamos venga como juez, hermanos, y que no lo tenga de su lado, dice la Escritura, y es un versículo que siempre se me china la piel. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ya voy a terminar, hermanos, no se me desesperen. Dios ha establecido este día, Jesús dijo, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. En Lucas 22:22. Pedro dijo en Hechos 2:23 que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En este mismo discurso en Atenas, Pablo dijo, se ha prefijado el orden de los tiempos, en el versículo 26. Es de suma importancia, hermanos, tener presente lo que Dios ha establecido y determinado. Y Dios ha establecido que cuando llegue el tiempo que Él ha establecido, Cristo vendrá como juez. Vendrá a juzgar. Pero tú y yo que creemos no vamos a estar ahí. ¿Quién dice la palabra de Dios? Por aquel varón a quien designó. ¿Quién es este varón? Cristo, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Segunda Timoteo 4:1. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hechos 1:8, hermanos, es tu tarea. Ser testigos en el poder del Espíritu Santo del Señor, en Jerusalén, Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Cuando Dios resucitó a Cristo de los muertos, nos dio la fe, la base,
prueba o evidencia para creer que Cristo será el juez. Ese fue el mensaje, hermanos. Vamos a terminar con los últimos 2 versículos. Y es rápido. Pero cuando ellos oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Las 2 respuestas siempre a la predicación del Evangelio. El Evangelio no cambia, el mensaje es el mismo, la respuesta es el mismo, independientemente de la audiencia. O rechazas al Señor o aceptas al Señor. Estos que se burlaban, rechazaban al Señor. Y eso que te dicen: compadre, a ver cuándo voy. Sí, este año sí voy al rancho, ya al evento navideño. Están rechazando al Señor. Son sujetos a la condenación eterna. Y dice el 33, y así Pablo salió del medio de ellos. Pablo interrumpió su discurso, ya no quiso discutir con ellos. Quizás se fue triste, no sabemos. Mas algunos, dice el 34, creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso, el Areopagita, una mujer llamada Dámenes, y otro con ellos, dice un comentarista, de los cuales no sabemos más. El Areopagita pues trabajaba en el Areópago, ¿no? Algo así ahí. Hermanos, vamos a concluir. ¿Qué falló en Atenas en la presentación del Evangelio hasta la poca respuesta del Señor? Aún vemos su misericordia. Dionisio, Dámaris y pocos otros con ellos. En contraparte en Atenas y Berea, muchas mujeres, nobles, no pocos. Vemos el principio de la predicación del Evangelio con el pedido del Espíritu Santo, ¿no? 120, 200, 500, hasta que se perdió la cuenta. ¿Y aquí qué falló? ¿Falló Pablo? ¿Falló la dinamita de mojó la pólvora del Evangelio? Hermanos, recordemos las 5 solas de la Reforma. No falló nada. El deber tuyo y mío como creyentes en Cristo es predicar el Evangelio. ¿Sabes quién es responsable de que si creen o no creen? Es responsabilidad de Dios. Responsabilidad directa de Dios. Él sabe a quién salva y quiénes responden al Evangelio. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen nuevamente. Los atenienses son parecidos al joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Se vio impedido a seguir a Cristo porque sus riquezas eran muchas. No pudo ir en pos de Cristo. Los atenienses tenían muchos ídolos, hermanos, y mucha inteligencia, que le fue nublada la vista para poder ver al Salvador de los pecadores. No pudieron dejar a sus ídolos. Y una opinión muy personal, hermanos, después de haber estudiado este tema, y una semana muy difícil para mí, porque he encontrado muchos dioses en mi corazón. El rechazo no fue de los atenienses. Conociendo el carácter de Dios y de lo que Él dice en toda la Escritura acerca de la idolatría, fue Dios el que rechazó a Atenas por causa de los ídolos. Y me entra un temor en mi corazón, porque los mochis no estamos muy lejos de Atenas. Desde San Judas hasta la fecha, hermanos. Hoy es Día de Muertos, y no estoy diciendo que no vayas a ver las tumbas de esos muertos. Tienes todo el derecho y hazlo con libertad. Lo que tienes que tener una claridad de pensamiento, que tus muertos no son ángeles de que te cuidan y te guardan del cielo, porque le restamos gloria a Dios. La semana pasada el hermano Mano explicaba: hay una gran cima entre el cielo y la tierra y el infierno. Nadie puede ir de aquí para allá ni de allá para acá, eso dice la palabra del Señor. Ve, recuerdo, yo tengo mis muertos. Yo personalmente he decidido no ir a esta fecha. No nos dejemos engañar, hermanos. El sistema educativo prácticamente nos obliga a vestir a nuestros hijos de catrinas. Estamos celebrando la muerte, por favor. Discúlpenme. No estoy atacando a nadie de manera personal, pero estamos dándole valor a las tinieblas y restándole gloria a Dios, sometidos a un sistema educativo que enseña esto. Que es cultural, paganismo, y el Dios aborrece el paganismo. ¿Conoces a Dios, hermano? Es necesario que te lo presenten. Con eso termino, hermanos. Vayamos a las Escrituras, solo la Escritura, para conocer más y más de este Dios que nos salvó en los hechos de Cristo, solo Cristo, alcanzando por la sola gracia
a través del Espíritu Santo, resultando en una vida nueva y fe, solo fe, en las obras de Jesús, hermanos, y así darle a Dios la gloria. Él se la merece. Solo a Dios la gloria, hermanos. Feliz día de la Reforma. Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Dios les bendiga. Bendito Dios. Padre eterno, perdónanos, Señor, por ser un pueblo idólatra, por negarnos, Señor, a obedecerte, Padre, y caer en estos placeres y estas filosofías que hasta hoy en día, Señor, dañan lo que tú, con palabras de oro, has escrito en tu palabra, Señor. Ayúdanos a buscarte en tu palabra. Ayúdanos a ser valientes y que tu Espíritu, Padre, nos reanime a levantar la bandera, Señor. La bandera de la salvación y el sacrificio de Cristo y el amor que tienes por nosotros. Que sin merecerlo, Señor, mereciendo nosotros la muerte en la cruz, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Pero gloria a ti, Padre, que no se quedó postrado en esa cruz. Fue sepultado según las Escrituras y resucitó al tercer día, Señor, para darnos también el convencimiento, la fe de que así como Él, Cristo, resucitó, las primicias, como dice en tu palabra, también nosotros resucitaremos en el día postrero. Y los que no hayan muerto, los que en ti crean, dice Tesalonicenses, serán arrebatados y serán llevados, Señor, contigo en el cielo. Ayúdanos a cumplir fielmente, Padre, tu palabra, la gran comisión, predicar el evangelio a toda criatura, como lo declara Marcos, haciendo discípulos, como lo pudimos ver la semana pasada con mis hermanos. No es sencillo, Padre. El mundo nos ataca, el yo y la carne quiere dominar, Señor, y Satanás haciendo lo que le corresponde. Pero descansamos, Señor, en lo que dice Apocalipsis 15:4, Señor. Las naciones vendrán y te adorarán. Todas las naciones, Señor, vendrán y te adorarán. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.